El grupo de investigaciones especializado Juan Miguel Angarita ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a la clase número 36 del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal para criminalistas. Mi nombre es Hernán Andrés Suárez Uribe, su capacitador, y les agradezco a todos los presentes por su asistencia. El día de hoy vamos a tratar la conferencia sobre el contrainterrogatorio. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra actividad. Pasemos entonces a la primera diapositiva. Ayer empezamos a tratar el tema del examen directo de los testigos. Hablamos del objetivo del examen directo de los testigos, que era introducir al juicio oral los datos que personalmente pudo percibir a través de los órganos de los sentidos el testigo. Decíamos que en el examen directo el testigo era el protagonista y el interrogador era apenas un instrumento para ese protagonista de la declaración, quien deponía bajo la gravedad de juramento y además a través de preguntas abiertas se le daba la palabra para que dijera qué, cómo, cuándo, dónde, a quién vio, en qué circunstancias y especificara lo que percibió relacionado con la conducta punible o con las consecuencias de la conducta punible o con circunstancias eximentes de responsabilidad o también circunstancias relacionadas con la credibilidad de otros testigos. Técnicamente, la declaración de los testigos está orientada también por las reglas de pertinencia del artículo 375 de la ley 906 del año 2004. Decíamos que la regla general en el contrainterrogatorio es que pues, las preguntas son abiertas, pero el hecho de que las preguntas sean abiertas implica que el interrogador no puede realizar, por ejemplo, preguntas sugestivas, esto es, preguntas que sugieren la respuesta, no puede realizar preguntas tendientes a ofender al testigo, no puede realizar preguntas confusas, no puede realizar preguntas capciosas. Digamos, el interrogatorio del testigo en el examen directo está orientado, repito, por una formalidad en las preguntas que puede ser pregunta abierta o puede ser pregunta cerrada, pero que tienen ese propósito puntual y es introducir datos de qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, con quién estaba, a quién vio, etc. Bien, cuando se termina el examen directo de los testigos con las particularidades que nosotros mencionamos en la conferencia pasada o en la charla pasada, viene una segunda etapa de la declaración del testigo que es el contrainterrogatorio. Ayer a manera de introducción decíamos que los fines esenciales del contrainterrogatorio son tres. Pueden ustedes de pronto encontrar más fines esenciales, pero en la práctica son tres los fines del contrainterrogatorio. Se busca con el contrainterrogatorio restarle credibilidad a la declaración del testigo en el examen directo, o sea, mostrarle al juez cómo esa declaración tiene graves problemas en punto de su credibilidad. Credibilidad del testigo que va a impactar en qué momento, en el momento de la valoración de la prueba testimonial. Recuerden ustedes que una fase final de la prueba o del transcurso de la prueba dentro del proceso penal es la fase de valoración. Y lo que se busca con el contrainterrogatorio es crear en el juez puntualmente esa percepción de que la declaración del testigo no es muy creíble. No es muy creíble porque el testigo tiene algún motivo que afecta su imparcialidad. No es muy creíble porque la declaración resulta inverosímil. No es muy creíble porque la declaración resulta contradictoria. No es muy creíble por el patrón o carácter mendaz del testigo, esa proclividad del testigo a decir mentiras debidamente acreditada en contrainterrogatorio. Entonces lo que se busca es generar en el juez una animadversión frente al testigo, prácticamente. O sea, se busca que el juez no le crea al testigo, que el juez le reste credibilidad al testigo, que el juez sospeche del testigo. Desde luego, para proceder al contrainterrogatorio, pues quien va a contrainterrogar tiene que definir en tiempo real si estratégicamente le conviene hacerlo o no. Hay partes en el proceso penal que, pues como uno lo dice en la vida diaria, sobre todo cuando uno juega fútbol y es muy malo para jugar fútbol, hay, digamos, hay litigantes que se marcan solos. Entonces,
tratan de hacer los goles, pero se marcan solos. O sea, presentan, por ejemplo, un testigo de cargo y el testigo que presentó, por ejemplo, el fiscal resulta ser es un testigo de descargo. Pues si resulta ser un testigo de descargo, para evitar que esa percepción del juez en punto de lo que le conviene a la defensa se distorsione, pues uno prefiere en esos casos concretos no contrainterrogar, dejar que la declaración vertida a través del examen directo del testigo produzca sus efectos en la sentencia sin proceder a un contrainterrogatorio que puede eventualmente corresponder a una actividad antiestratégica de la defensa. Lo mismo puede hacer un fiscal. La defensa presenta un testigo que en vez de resultar un testigo de descargo, resulta ser un testigo que fortalece la teoría del caso de la acusación y pues al fortalecer la teoría del caso de la acusación, técnicamente no tendría ningún sentido el contrainterrogatorio, a menos que lo que se busque en el contrainterrogatorio es aclarar algunos aspectos de la declaración rendida por el testigo en el examen directo que le convienen a la teoría del caso del litigante que tiene la oportunidad de contrainterrogar. Entonces, esa es una segunda finalidad del contrainterrogatorio, destacar esos aspectos de la declaración del testigo vertidos en el examen directo que le convienen a la teoría del caso del contrainterrogador. Y finalmente, el contrainterrogatorio, digamos, se concreta en demostrarle al juez el escaso valor probatorio de la declaración vertida por el testigo. Y digamos, para que ustedes lo vean ahorita, vamos a tratar a manera de ejemplo una especie de contrainterrogatorio en el que lo que se busca es demostrarle al juez el escaso valor probatorio de la declaración. Bien, dicho esto, esto es que esas son las finalidades del contrainterrogatorio. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de esa primer finalidad, la finalidad de restarle credibilidad a los testigos. A los testigos no se les resta credibilidad generándole al juez simples sospechas sobre el testigo. Nosotros tenemos que partir de una idea completamente clara. Los testigos son seres humanos, como tal, pueden tener problemas de memoria, como tal, pueden tener problemas en la percepción, como tal, pueden tener problemas en la recordación de los hechos, como tal, tienen su ideología política, como tal, tienen su ideología religiosa, como tal, tienen sus patrones de conducta o sus patrones comportamentales. Y eso es parte de, digamos, el libre desarrollo de la personalidad y del normal desenvolvimiento biológico de un ser humano. Yo personalmente reconozco que no recuerdo muchas cosas que vi, por ejemplo, hace 20 años en Introducción al Derecho, y soy abogado, y todos los días estoy en este ejercicio profesional. Pues eso mismo pasa con un testigo. Los testigos no recuerdan lo que vieron hace 10 o hace 15 años con total precisión. Lo que tienen es un recuerdo borroso, lo que tienen es un recuerdo, digamos, en algunos casos etéreo, y ese recuerdo del testigo lo que, o mejor dicho, para mejorar esa claridad del testimonio, pues para eso es que existe la etapa de preparación del testigo. Pero cuando el testigo, digamos, tiene problemas de recordación, tiene problemas en punto de las imágenes que vio, en la posibilidad de describirlas, pues esa es técnicamente una razón que le puede a uno servir para entrar a restarle credibilidad al testigo y hacerlo a través de unas causales específicas que establece el artículo 403 de la ley 906, donde el contrainterrogador debe buscar, pues no evidenciar estas circunstancias normales de la vida del testigo, como de pronto su posibilidad de haber olvidado algunas cosas, sino demostrarle al juez cómo aquello que olvidó el testigo, aquello que no pudo percibir, aquello que en lo que se contradijo, tiene un impacto fundamental en la valoración del testimonio, que va a repercutir también en el impacto de la valoración probatoria al momento de emitir el sentido del fallo y al momento de emitir sentencia. Esto es que no cualquier irregularidad intrascendente, no cualquier contradicción intrascendente del testigo puede impactar en la credibilidad del mismo y en su valoración al momento de la sentencia. Tiene que ser una circunstancia que afecte de manera directa, de manera causal, ese proceso de valoración que realizará el juez y
que será incorporado al texto de la sentencia. Entonces, esas causales del artículo 403 pues, son el carácter inverosímil o increíble del testimonio. El contrainterrogatorio busca mostrarle al juez cómo lo que dijo el testigo pues, es absolutamente artificial, absolutamente imposible de que haya ocurrido. Por ejemplo, que el testigo afirme que lo que vio fue que descendieron unos extraterrestres provenientes de Júpiter y que estos extraterrestres provenientes de Júpiter fueron los que le dispararon con su rayo láser a la víctima. Pues uno lo que busca con el contrainterrogatorio en esos casos es pues evidenciar ese carácter inverosímil de la declaración. De hecho, dejándolo tan solo con el examen directo, pues ya ese carácter inverosímil se puede destacar adecuadamente en los alegatos de conclusión sin necesidad de proceder al contrainterrogatorio. Porque el contrainterrogatorio tiene un carácter importante y es busca restarle credibilidad al testigo, pero el contrainterrogatorio no es el final. No es el final de la declaración del testimonio. Luego del contrainterrogatorio vendrá el redirecto, donde la otra parte podrá lograr que el testigo aclare aquellos aspectos en los cuales se contradijo. Entonces uno tiene que valorar hasta dónde contrainterroga y hasta dónde no contrainterroga y deja como tal esos aspectos inverosímiles de la declaración vertida por el testigo en el examen directo. También se busca restarle credibilidad al testigo a partir de su capacidad de percepción, a partir de su capacidad de recordación de los hechos. Pues un testigo que no recuerda, un testigo que no logra percibir adecuadamente los hechos, no los logró ver porque estaba muy lejos, no los logró ver o no logró escuchar porque, digamos, tenía problemas auditivos, pues es un testigo que va a tener problemas de credibilidad. Sobre ese aspecto hay una película muy bonita, es una película antigua, creo que de los años 90, que se llama Mi primo Vini. En esa película, pues, digamos, se narra la historia de un muchacho que se graduó abogado, pues, pero que nunca había ejercido su profesión y le tocó enfrentarse a un primer caso por homicidio y, digamos, el desenlace de la película puntualmente consistió en que él se adaptó al sistema judicial, al tratar de contrainterrogar en medio de su torpeza, logró establecer algunos problemas en la capacidad de percepción y en la capacidad de visualización y de escucha de los testigos, y por esa razón es que este abogado en su primer caso, en su primer juicio, logró tener éxito. Yo les recomiendo esa película. Además es una película chistosa, pues porque presenta a manera de sátira lo que es para un abogado el primer enfrentamiento a un juicio. Pero digamos una película muy bonita que le permite a uno, digamos, ver a través del cine la capacidad de percepción de los testigos como mecanismo de impugnación de credibilidad al testigo. Desde luego, el contrainterrogatorio puede estar orientado a evidenciar prejuicios del testigo o motivos que afectan su imparcialidad. Recuerden ustedes que lo que más le interesa a la jurisdicción es la imparcialidad, la objetividad, la seriedad, la veracidad del testimonio. Y objetivamente los prejuicios de las personas pueden afectar su imparcialidad. Por ejemplo, la percepción con relación a el aborto no es la misma en una persona que tiene un pensamiento eminentemente liberal, eminentemente, digamos, ¿cómo les digo yo? Un pensamiento que admite este tipo de realidades sociales a una persona que tiene un pensamiento y una, digamos, afinidad política o afinidad religiosa o afinidad ideológica de una naturaleza un poco más tradicional, más conservadora, más dogmática. Entonces, esos prejuicios eventualmente pueden afectar la imparcialidad del testimonio porque el testigo, a partir de sus prejuicios, no termina narrando lo que vio, sino lo que termina narrando es lo que cree que vio.
termina dando su propia postura sobre lo que vio. ¿Postura a partir de qué? Pues a partir de sus creencias, a partir de su afinidad con uno u otro pensamiento político, con uno u otro pensamiento económico, y eso se debe evidenciar en el contrainterrogatorio como mecanismo para restar credibilidad a los testigos. También las manifestaciones anteriores del testigo rendidas ante terceros, ante investigadores privados, ante los miembros de policía judicial, ante control de garantías, pues esos interrogatorios o esas declaraciones rendidas del testigo le pueden a uno servir para evidenciar contradicciones del testigo. ¿Contradicciones entre qué? Entre la declaración rendida al momento de presentarse ante el juez bajo la gravedad de juramento y las declaraciones rendidas con anterioridad. Ahorita veremos un ejemplo de esa circunstancia puntual donde se utilizan declaraciones anteriormente rendidas por el testigo. Desde luego, esas declaraciones, para podérselas poner de presente al testigo, pues se requiere sentar una base probatoria. Entonces, técnicamente el contrainterrogador lo que le dice al testigo es: usted acaba de afirmar A, B, C o D. ¿Eso es cierto? Sí, acabé de afirmar eso en el examen directo. Señoría, con todo respeto, me permito solicitarle su autorización para ponerle de presente al testigo una declaración que rindió ante el policía judicial, gerente del caso, adscrito al CTI de la Fiscalía, de fecha 20 de junio del año 2010, previo traslado a la contraparte. Entonces, coge uno la declaración, con la autorización del juez se la traslada a la contraparte, o sea, se la traslada al fiscal, se la traslada al representante de víctimas, si lo hay, se la traslada al representante de Ministerio Público. Mejor dicho, eso es una vuelta larga. Y luego de que se la traslada a toda esta gente, entonces, señoría, permiso para acercarme al testigo, porque pues digamos, la audiencia tiene una actividad protocolaria que es prácticamente sacramental. Todo se hace con la venia y con el permiso de su señoría, y el juez autoriza que la persona se acerque al testigo, y uno se acerca al testigo, le entrega la declaración y acredita o sienta la base probatoria de que esa declaración que reposa en un documento fue rendida por el testigo. Entonces, uno le pregunta al testigo: tenga la amabilidad, indíquele al despacho qué clase de documento tiene usted en sus manos. No, yo tengo en mis manos en este momento un documento que dice declaración de fecha tal, 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 tal. Tenga la amabilidad, indíquele al despacho de qué fecha es esa declaración. No, esa declaración es de fecha tal. Tenga la amabilidad, lea la última página en la parte inferior de esa declaración e indíquele al despacho si la firma que está ahí puesta en ese documento es su firma. Sí, en efecto, la firma que está puesta en este documento es mi firma. Y tenga la amabilidad, indíquele al despacho si usted firma o no firma algo con lo que usted no está de acuerdo y que reposa en un documento. No, yo sí firmo aquello con lo que estoy de acuerdo y que reposa en un documento. Ahí usted ya sentó la base probatoria para la utilización de las declaraciones rendidas por el testigo con anterioridad a la audiencia de juicio oral. Y a partir de ese momento, entonces, es que uno, ya con las bases probatorias sentadas, entra en el contrainterrogatorio. Entonces, usted manifestó o acabó de manifestar en el examen directo que vio a tal persona en tal lugar. ¿Es así o no es así? Sí, yo manifesté eso. Tenga la amabilidad, diríjase a la línea número tal de esa declaración que usted tiene en sus manos y déle lectura. Y en ese momento, pues el testigo dará lectura a esa parte de su declaración rendida con anterioridad, y probablemente lo que uno busca es mostrar la contradicción entre lo que dijo el testigo en la audiencia con lo que dice esa declaración. Entonces el testigo empieza a leer: en ese momento yo escuché unos disparos, pero no vi a nadie. Muchas gracias, señor testigo, no tengo más preguntas. Obviamente la técnica del contrainterrogatorio implica que usted ahí cierra su interrogatorio con relación a ese tema puntual. Con relación a ese tema puntual, no la totalidad del contrainterrogatorio, sino lo cierra con relación a ese tema puntual, porque hay preguntas que resultarían estratégicamente absurdas, como preguntarle al testigo: entonces, ¿a cuál de las dos declaraciones le creemos? Eso sería absurdo, porque usted estaría formulando una pregunta abierta que le va a permitir al testigo corregir su declaración, y desde luego usted dilapidaría esa oportunidad que le dio el testigo para evidenciar una contradicción que impacta adecuadamente en la sentencia. Eso desde luego no garantiza que la contradicción quede totalmente acreditada, porque pues la otra parte tendrá
examen redirecto del testigo en el que sí le podrá preguntar cuál de las dos declaraciones es veraz, ¿sí? Pero en ese caso concreto, digamos, ya habrá que establecer otra línea frente a el examen contra redirecto del testigo para poder demostrar y fortalecer esa contradicción del testigo a partir de las declaraciones rendidas con anterioridad a la audiencia de juicio oral. Entonces, digamos, en la práctica, lo que se hace es sentar unas bases probatorias, sentar unas bases que le den credibilidad a esas declaraciones rendidas por el testigo con anterioridad a la audiencia de juicio oral para poder ser utilizadas y evidenciar esos aspectos relacionados o esas diferencias entre una declaración y otra. O, por ejemplo, también se pueden evidenciar otras circunstancias que sirven para restarle credibilidad a los testigos, como por ejemplo los prejuicios, los motivos que afecten la imparcialidad. Por ejemplo, una declaración rendida por el testigo con anterioridad, en la que el testigo manifestó que estaba dispuesto a hacer hasta lo imposible para que ese desgraciado o esa desgraciada vaya a la cárcel. Entonces, uno, ¿qué es lo que busca? Pues relevar, poner de presente esos aspectos puntuales que afectan la credibilidad del testigo y que desde luego impactan en el contenido o en el sentido de la sentencia. Bien, el carácter o el patrón de conducta mendaz del testigo. Un patrón de conducta es un comportamiento reiterativo de una persona. Entonces, por ejemplo, un patrón de conducta de nosotros, los fumadores, está en que cada que hacemos una pausa activa, nos fumamos un cigarrillo, nos tomamos un tinto, compramos cigarrillos, gastamos plata en cigarrillos, etcétera. Eso mismo pasa con los testigos. Hay testigos que son mentirositos, pero no cualquier mentira puede impactar en la sentencia. O sea, tiene uno que mostrarle al juez cómo la mentira que el testigo dijo es una mentira estructural que hace parte de un patrón de comportamiento del testigo consistente en que el testigo tiene la capacidad de mentir en repetidas oportunidades y que eso hace, esa capacidad de mentir del testigo en repetidas oportunidades, hace que en ese caso concreto probablemente también esté mintiendo. Repito, el contrainterrogatorio busca generar en el juez una animadversión frente al testigo. O sea, busca que el juez le crea con beneficio de inventario o no le crea. Entonces, eso se hace relevando el patrón de conducta mendaz del testigo. ¿Cómo logra uno, en algunos casos, poner de presente ese patrón de conducta mendaz del testigo? Pues cuando existen infinidad de contradicciones en el testimonio o en el examen directo con las declaraciones rendidas por el testigo con anterioridad a la audiencia de juicio oral. Esa es una manera. Otra manera es, y la he utilizado en audiencia, es realizar un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de los testimonios. Noten ustedes cómo cuando una persona, por ejemplo, es víctima de un delito, esa persona suele recordar lo relevante del delito y no suele recordar lo irrelevante del delito. Pero cuando usted, y esa es una característica cualitativa del testigo. O sea, es una cualidad puntual del proceso de recordación del testigo. Recuerda lo relevante. O sea, recuerda que le pegaron, recuerda que fue asaltado, recuerda que le robaron sus pertenencias, recuerda que le accedieron carnal. Eso es lo que recuerda y recuerda esas imágenes. Pero no recuerda si ese día, por ejemplo, había desayunado chocolate, huevos y tamal, ¿no? O sea, esos digamos, son aspectos irrelevantes en la descripción cualitativa del testimonio. Pero en punto de lo cuantitativo, uno puede entrar en algunos casos a mostrarle al juez cómo, por ejemplo, los aspectos irrelevantes que dice el testigo recordar son inmensamente superiores a los aspectos relevantes que el testigo dice recordar. Esto me ocurrió puntualmente en un caso en el que estábamos ejerciendo la defensa técnica por un delito de acceso carnal abusivo en persona incapaz de resistir.
Y esa persona que decía haber estado en incapacidad de resistir, al momento de vertir su declaración al juicio, le manifestó al juez que recordaba aproximadamente 30 o 40 aspectos irrelevantes de la situación ocurrida. No obstante, lo único que no recordaba, extrañamente, lo único que no recordaba fue el suceso nefasto por el cual se inició el proceso penal. Desde luego, no toda persona que recuerde más los aspectos irrelevantes que los aspectos relevantes es una persona que está mintiendo. Desde luego, esa sería una generalización que no es admitida desde ninguna perspectiva lógica. No obstante, ese análisis cuantitativo de la declaración puede generar en el juez una percepción orientada a tratar de entender por qué el testigo recuerda algunas cosas que no le sirven, recuerda cosas y muchas que no le sirven, y lo que efectivamente define el caso, eso sí, sospechosamente no lo recuerda. Y eso puede obedecer puntualmente también a un patrón o a un carácter de conducta mendaz, proclive a la mentira del testigo. Recuerden ustedes que el contrainterrogador busca dejar al testigo mal parado frente al juez, busca dejar al testigo desacreditado frente al juez. Esto del contrainterrogatorio no es fácil, o sea, esto del contrainterrogatorio es un aspecto que uno desarrolla, una habilidad que uno desarrolla a partir de la práctica, de estrellarse en múltiples oportunidades en audiencias de juicio oral o de realizar diversos ejercicios académicos para uno poder entrenar la mente, entrenar la tranquilidad, entrenar la inteligencia para uno poder formular las preguntas adecuadas en el momento correcto y fortalecer una teoría del caso. Bien. Y finalmente, las contradicciones del testigo en la declaración también son mecanismos que permiten restarle credibilidad a los testigos. Entonces, cuando uno va a contrainterrogar, uno tiene que saber si le va a restar credibilidad al testigo, si va a destacar del testigo algunos aspectos favorables a su teoría del caso, o si va a mostrarle al juez el escaso valor probatorio de la declaración. Si uno le va a restar credibilidad al testigo, pues digamos que la guía metodológica de ese proceso de restarle credibilidad al testigo siempre será el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, que nosotros los litigantes tenemos que tenerlo memorizado totalmente, porque la falta de memorización de estas normas hará que el contrainterrogatorio resulte impertinente, resulte desorientado, resulte vanado y que por lo tanto no produzca ningún efecto estratégico para la teoría del caso, y que por el contrario pone el riesgo pues a su teoría de fracaso, porque un mal contrainterrogador lo que puede terminar haciendo técnicamente es fortaleciendo la teoría del caso de su contraparte. Entonces hay que hacer ejercicios, hay que intentar hacer esos ejercicios académicos, leer bosquejos, ejemplos de contrainterrogatorio, ver videos de YouTube, ver videos por redes sociales sobre cómo se contrainterroga a un testigo, pero sobre todo leer bastante para uno poder entrar a tratar de relacionarse y de familiarizarse con esa dinámica puntual del contrainterrogatorio, que es una dinámica pues bastante estresante, pero cuando se aprende a manejar, que es algo que pues además nunca se aprende de manera definitiva, pues le permite a uno estratégicamente tener mayor probabilidad de éxito en un caso. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta, esta parte ya de nuestra exposición hace referencia a la clase de preguntas del contrainterrogatorio. ¿Qué clase de preguntas puede uno realizar en contrainterrogatorio? ¿Cómo se formulan esas preguntas? Desde luego, esta no puede ser una exposición sobre técnicas de juicio oral. Nosotros tendremos algunos invitados que nos hablarán de esas técnicas de juicio oral con bastante profundidad, porque digamos, en una charla de una hora, en una charla de 15 minutos, nosotros no podemos describir todo lo que corresponde a la técnica de contrainterrogatorio.
Sin embargo, hay algunos aspectos puntuales que me parecen importante mencionar en esta capacitación. La regla fundamental del contrainterrogatorio, a diferencia del examen directo de los testigos, es que en el contrainterrogatorio el protagonista no es el testigo. El testigo es protagonista en el examen directo de su declaración. En el contrainterrogatorio, el protagonista es quien contrainterroga. ¿Quién contrainterroga? ¿El fiscal o el abogado defensor? Ahí está el protagonista. ¿Por qué el protagonista es quien contrainterroga? Pues porque lo que se busca es que el contrainterrogador tenga la posibilidad de controlar estratégicamente el contrainterrogatorio. ¿Y cómo el contrainterrogador controla el contrainterrogatorio? A partir de varios supuestos. Lo primero es que el contrainterrogatorio tiene que estar adecuadamente preparado. Y esa preparación del contrainterrogatorio se debe realizar antes de la audiencia y durante la deposición del testigo, durante el momento en el que el testigo introduce su versión, durante la declaración del testigo. ¿Por qué? Porque pues antes de la audiencia donde el testigo depone, uno puede anticipar adecuadamente o uno puede tratar de anticipar el examen directo. Entonces uno puede pensar si el testigo en el examen directo manifiesta esto, tendremos que contrainterrogar en este sentido para restarle credibilidad a partir de esta causal del artículo 403. Entonces uno puede hacer ese análisis ex ante. Durante el examen directo, o sea, durante el interrogatorio, uno puede ir preparando. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ir haciendo como mínimo? Tomando nota de lo que el testigo va diciendo para efectos de comparar lo que el testigo está diciendo con las declaraciones anteriormente vertidas o para comparar o para establecer contradicciones al momento de su declaración o su carácter o patrón de conducta mendaz, entre las otras muchas causales de impugnación de credibilidad del testigo. Entonces, el protagonista del contrainterrogatorio, ¿quién es? Pues el fiscal o el defensor, que a través de preguntas cerradas, a través de preguntas sugestivas, a través de preguntas inductivas, va a tener la posibilidad de controlar adecuadamente el contenido del contrainterrogatorio. Recuerden ustedes que las preguntas sugestivas y las preguntas inductivas no están permitidas en el examen directo de los testigos. En cambio, en el contrainterrogatorio, las preguntas cerradas, las preguntas sugestivas, las preguntas inductivas, digamos, son la regla general, son lo propio del contrainterrogatorio. O sea, cambia la modalidad de interrogar. Se diferencia del examen directo en que las preguntas del examen directo son abiertas. Aquí no, aquí las preguntas son, por regla general, cerradas, inductivas, sugestivas y tienen como propósito restarle credibilidad al testigo. Otro aspecto relacionado con las preguntas del contrainterrogatorio es que las preguntas, la pertinencia de las preguntas del contrainterrogatorio se delimita por los temas tratados en el examen directo del testigo. O sea, el contrainterrogatorio tiene que versar sobre los temas tratados en el interrogatorio directo. O también el contrainterrogatorio puede versar sobre circunstancias de impugnación de credibilidad del testigo, las del 403 de la ley 906, como lo venimos diciendo. De ahí tan importante, entonces, nosotros memorizar, interiorizar y saber desarrollar esas circunstancias de refutación de credibilidad del testimonio. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hacer una pequeña, digamos, un pequeño ejercicio de exposición de cómo se pregunta. Pues digamos, este es un ejercicio muy básico, muy fundamental a partir de unas reglas sugeridas en los cursos de técnicas de juicio oral. Lo primero es que la técnica de contrainterrogatorio sugiere que las preguntas cerradas son el mecanismo más acertado para controlar el contenido del contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio no se busca que el testigo adicione cosas a la declaración rendida en el examen directo. Pues, ¿por qué? Porque si el testigo adiciona cosas, esas cosas que adiciona el testigo
eventualmente pueden perjudicar la teoría del caso del contrainterrogador, que lo que está buscando es refutar o restarle credibilidad al testigo. Entonces aquí no se busca que el testigo adicione cosas, sino que el testigo permita evidenciar esas contradicciones en su declaración. Entonces, una pregunta cerrada es una pregunta que admite una respuesta afirmativa o negativa, de sí o de no, de claro o no claro, o sea, es blanco o negro. Pero aquí, digamos, no se busca que el testigo versione. Entonces, un ejemplo de una pregunta cerrada puntualmente sobre una base probatoria ya sentada en el examen directo sería esta. Usted manifestó que pudo sentir la presencia de Juan en el lugar de los hechos. Esa es la base probatoria. Lo dijo el testigo en el examen directo. La pregunta es esta. Concretamente, indíquele al despacho, ¿usted lo vio o no lo vio? Para que el testigo manifieste si lo vio o no lo vio. Aquí no es para que el testigo diga que su percepción se derivó de que él es un medium y que él logra percibir el aura o él logra percibir el ki o logra percibir, no sé, el espíritu o el alma de los demás. No, no, no. Aquí lo que se busca es saber si el testigo, cuando utilizó la expresión sentir, estaba utilizando la expresión sentir como sinónimo de vio o no vio. ¿Sí? Entonces es una pregunta eminentemente cerrada. Una siguiente regla que me parece también importante del examen de contrainterrogatorio es que es posible la realización de preguntas inductivas o de preguntas sugestivas, no siendo posible la realización de preguntas capciosas o confusas. O sea, uno no puede realizar preguntas orientadas a ofender al testigo, no puede uno realizar preguntas orientadas a ofender a las partes, no puede uno realizar preguntas con escaso valor probatorio, no puede realizar preguntas confusas, pero en el contrainterrogatorio sí puede realizar preguntas inductivas para inducir la respuesta o preguntas sugestivas que sugieren la respuesta, como en este caso. Si no lo pudo ver, ¿a quién? A Juan. A la distancia en que se encontraba, podíamos afirmar que tampoco escuchó su voz. Responda sí o no. En este caso, la pregunta es una pregunta eminentemente sugestiva. Está sugiriendo la respuesta, porque estamos diciendo, podríamos afirmar que tampoco escuchó su voz. Noten cómo, a partir de estas preguntas, el contrainterrogador resulta siendo el protagonista de esa parte de la práctica de la prueba testimonial. Y aquí este protagonista está sugiriendo una respuesta. Y el testigo en esa respuesta nos dice que sí, que sí, que sí escuchó su voz. Pasemos a la siguiente diapositiva. Una siguiente regla es que se pueden utilizar declaraciones anteriores rendidas por el testigo en entrevistas, declaraciones juradas, interrogatorios, otros testimonios ante el juez de garantías. Eso lo acabamos nosotros de decir y nosotros, digamos, mencionamos cómo se sienta la base probatoria para poder realizar o utilizar esas declaraciones anteriores rendidas por el testigo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es sentar la base probatoria de qué fue lo que dijo el testigo. Y como lo vimos en la anterior diapositiva, pues uno sencillamente hace una manifestación antes de entrar a preguntar. Manifestación que tiene que quedar con claridad en la conciencia del juez. Entonces, ok, usted acaba de manifestar que sí escuchó su voz. ¿La voz de quién? La voz de Juan. En ese momento, pues usted ya, digamos, se supone que el testigo ya tiene el documento de la declaración rendida con anterioridad, entonces, pues, y ya les comenté a ustedes cómo se acredita esa declaración rendida con anterioridad. Entonces, lo que viene a continuación es manifestarle al testigo, tenga la amabilidad de lectura a la declaración rendida por usted ante el funcionario de policía judicial que le he puesto de presente, que esa persona ya reconoció además, específicamente en la línea número 16. Y en la respuesta el testigo dice, en ese momento pude sentir que Juan estaba en la calle. No alcancé a verlo, ya dijo que no lo vio. Tampoco escuché su voz. Lo sé porque al bajarse del carro sonó el bloqueo central de su vehículo. Luego escuché los disparos y me metí debajo de la cama. En este caso concreto, esta declaración rendida con anterioridad evidencia una contradicción del testigo entre la declaración que rindió en el examen directo y lo que una vez dijo ante el policía judicial
que produce como efecto no solamente una contradicción, sino que además evidencia un patrón de conducta probablemente mendaz del testigo y además evidencia un problema de recordación del testigo porque no sabe finalmente si escuchó la voz de Juan o no escuchó la voz de Juan. Y noten cómo todo esto que acabó de ocurrir con esta respuesta, con esta forma de interrogar, todo no se sale del marco de ninguna manera de los parámetros de impugnación de credibilidad del artículo 403 de la ley 906. Difícil hacerlo, muy difícil, muy difícil. Personalmente llevo años intentando hacerlo bien y aún considero que no lo hago bien, que hay personas muy expertas, pero que no hay una técnica especial, no hay una técnica que le diga o un entrenamiento que lo convierta a uno en una persona absolutamente idónea para el contrainterrogatorio. O sea, esta es una cuestión que se da en tiempo real o no. Es un talento que se tiene o un talento que no se tiene. Bien, bueno, entonces, digamos que lo importante de esta conversación que acabamos de tener el día de hoy es que ustedes comprendan cuál es la importancia del contrainterrogatorio. Un contrainterrogatorio no se realiza por figurar, no se realiza porque toca, no se realiza para justificar honorarios, no se realiza para rendir informes ante el coordinador de la unidad del fiscal, no se realiza para eso. Se realiza para producir un impacto estratégico en la teoría del caso del contrainterrogador. Si el contrainterrogatorio no va a producir ese impacto favorable, ese impacto estratégico en la teoría del caso del contrainterrogador, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo porque lo que se va a lograr es fortalecer la teoría del caso de la contraparte y este sistema acusatorio es un sistema de partes donde ninguno de los dos le tiene que hacer el trabajo al otro. Ni el fiscal le tiene que hacer el trabajo a la defensa, ni la defensa le tiene que hacer el trabajo al fiscal. Es importante mencionar que con el contrainterrogatorio no termina el examen cruzado de los testigos, que luego del contrainterrogatorio, quien citó al testigo, quien convocó, quien lo presentó, podrá tener una siguiente oportunidad que se llama redirecto. Las reglas del redirecto, concretamente, permiten tratar temas tocados en el contrainterrogatorio. Entonces, los temas del interrogatorio serán los temas del redirecto y los temas del redirecto serán los temas del contrarredirecto. La técnica del redirecto es la misma técnica del examen directo. Es decir, en el redirecto se podrán volver a formular preguntas abiertas por parte de quien presentó el testigo. En el redirecto se podrá nuevamente poner al testigo como protagonista de la actividad que se está desarrollando ante el juez. Y luego del redirecto, donde se tratan los temas del contrainterrogatorio, vendrá un contrarredirecto que responderá a la misma técnica del contrainterrogatorio y cuyos temas serán los temas del redirecto. Bueno. Antes de realizar cualquier actividad de esta naturaleza, pues uno tiene que estar adecuadamente formado y adecuadamente preparado. Normalmente cuando los temas que se tratan en un testimonio son temas eminentemente técnicos, uno desde la audiencia preparatoria puede solicitar que una persona con experticia, que una persona con conocimientos científicos, técnicos, o que una persona con conocimientos en investigación criminalística se presente y esté al lado de uno como apoyo para el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Desde luego uno en el contrainterrogatorio, por ejemplo, en un contrainterrogatorio donde aquello de lo que se está hablando es de neurocirugía, pues desde luego nosotros los abogados solemos hablar de cirugía, nos hace falta operar, pero no tenemos ni idea de cirugía porque nosotros los abogados hablamos de todo como si supiéramos de todo.
pero en ese caso concreto resulta eminentemente antitécnico uno ir a tratar, a refutar, por ejemplo, la declaración, la credibilidad de un perito que declara sobre neurocirugía sin el conocimiento técnico o científico sobre ese aspecto, razón por la cual uno puede solicitar desde la audiencia preparatoria el apoyo de otro científico, el apoyo de otro técnico para estructurar adecuadamente las preguntas del contrainterrogatorio y poder evidenciar falencias en la declaración rendida por el testigo en el examen directo. Bien, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Decíamos que una de las clases de los testigos es el testigo presencial, que otra es el testigo de acreditación y que otra es el testigo pericial. ¿Qué es un testigo de acreditación? Pues el testigo de acreditación es una persona con la que se busca introducir elementos materiales probatorios y evidencia física, sometidas o no a las reglas de cadena de custodia y obtenidas a través de investigador privado o de policía judicial. Técnicamente, el testigo de acreditación es ese policía judicial o ese investigador privado con el que se introducen elementos materiales probatorios al juicio. Las armas, las evidencias físicas, los documentos, entre otros. ¿Por qué se les llama testigos de acreditación? Por ejemplo, con estos testigos lo que se busca es garantizar o acreditar, perdón, la autenticidad de los documentos. Cuando uno va a introducir un documento a un juicio oral, uno tiene que identificar si ese documento, conforme a la ley, se presume auténtico, caso en el cual ese documento podrá entrar de manera directa sin necesidad de testigo de acreditación, o si ese documento, que no se presume auténtico, requiere de la acreditación de autenticidad, originalidad, inalterabilidad, mismidad a través de un testigo de acreditación que será el investigador de campo, bien sea de la Fiscalía o de la Defensa. También el testigo de acreditación, además de servirle a la parte para introducir y garantizar la autenticidad de ese elemento material probatorio o de ese documento, el testigo de acreditación también le sirve a la parte para demostrar que se cumplió con el debido proceso de identificación, con el debido proceso de fijación, de obtención, de embalaje, de sometimiento a cadena de custodia y la trazabilidad de toda la cadena de custodia. Esto para mostrarle al juez cómo la evidencia, desde que fue identificada, recolectada, fijada, embalada y hasta el momento en que llega al juicio, pues ha estado inalterada y ha seguido todas las reglas sobre cadena de custodia. Porque afectaciones en la cadena de custodia sobre la evidencia física puede afectar la credibilidad de la evidencia, la credibilidad de la prueba, de tal manera que el testigo de acreditación le permite a uno no solamente acreditar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física, sino también acreditar el debido proceso de obtención del elemento material probatorio o de la evidencia física. Bien, ¿cuáles son las reglas que se siguen para el testimonio de acreditación? Pues las reglas del testimonio de acreditación son las mismas reglas del examen directo y del contrainterrogatorio. O sea, las reglas que nosotros planteamos sobre el examen directo y sobre el contrainterrogatorio se siguen también con el testigo de acreditación. No obstante, luego de que se hace la parte protocolaria de ese testimonio, se le solicita a este testigo de acreditación que manifieste cuáles fueron las labores investigativas que realizó, que manifieste si esas labores investigativas reposan en un informe, que manifieste si ese informe donde reposan las actividades investigativas es el informe que se le pone de presente al testigo. Se le permite inclusive solicitarle al testigo que dé lectura a ese informe y se le solicita también al testigo, se le permite solicitarle al testigo que dé lectura a los documentos o que dé lectura a los formatos de cadena de custodia, que dé lectura a los informes que se aportan como anexos al informe de policía judicial o al informe de investigador de campo. Entonces, el interrogatorio
y el contrainterrogatorio del testigo de acreditación sigue las mismas reglas del examen directo y del examen contrainterrogatorio. No obstante, el propósito de la presentación de un testigo de acreditación no es que el testigo declare sobre lo que vio, sobre quién, cómo, cuándo, dónde ocurrió la conducta punible, sino que el testigo de acreditación declara sobre lo que investigó, sobre las actividades investigativas que desarrolló, quién le ordenó esas actividades investigativas, por qué las realizó, cuáles fueron los resultados obtenidos de esas actividades investigativas y qué dicen esos resultados. Bien, con esta exposición sobre el testimonio de acreditación, finalizamos nuestra charla del día de hoy. Las reglas de interrogatorio al perito, digamos, son unas reglas muy parecidas a las del examen directo y a las de el contrainterrogatorio que acabamos nosotros de mencionar, pero la prueba documental y la prueba pericial creo que requieren una mención especial que debe hacer parte, así sea de manera básica, en esta capacitación. Necesitamos entonces, pues, realizar esa exposición sobre esa forma de introducir la prueba documental, esa forma de introducir la prueba pericial, la forma como se valoran los medios de prueba y, digamos, exponer parte de lo que corresponde a la técnica de los alegatos de conclusión y el sentido del fallo. Como ustedes han podido notar, hemos tratado de abarcar estos temas de una manera pues muy simple, muy, digamos, muy básica, pero por más que uno trate de abarcar estos temas así, son interminables. O sea, el tema del procedimiento penal, el tema del derecho penal es un sistema de conocimiento bastante extenso, bastante complejo. Así que los invito entonces para el día de mañana a fin de que veamos algunos análisis relacionados con la prueba documental, con la prueba pericial, la técnica de presentación de alegatos de conclusión y la finalización de este primer ciclo de capacitación para investigadores criminalísticos. Les agradezco mucho su participación y les extiendo un abrazo fraterno. Estén muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.